El monitor parpadeó, revelando la imagen que Alejandro Altamirano jamás esperó ver. En el centro de la pantalla, Mateo, su hijo de 3 años, corrió con una alegría desbordada hacia Isabela, la niñera, quien lo recibió con un abrazo tan tierno y genuino que pareció iluminar la fría opulencia de la mansión Altamirano. Esa conexión, esa entrega mutua de afecto puro, era el abrazo prohibido que ahora se desplegaba ante sus ojos incrédulos, desatando una tormenta de emociones en su pecho. Un lugar donde creía que solo residía la frialdad y el control absoluto. La escena, capturada por las cámaras que él mismo había mandado instalar, era una bofetada a todas sus preconcepciones, un recordatorio brutal de la ausencia que había dejado en la vida de su pequeño, que ahora se aferraba desesperadamente a otra. Alejandro, el magnate inmobiliario, acostumbrado a dominar cada aspecto de su vasto imperio, se sintió de repente desarmado en la intimidad de su lujoso despacho. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro tenso, revelando la grieta que el afecto de Isabela había abierto en su fachada de éxito y desapego. Había instalado esas cámaras por desconfianza, por una persistente sospecha alimentada por los susurros de su hermana Sofía, convencido de que la humilde niñera era solo una oportunista más en su vida, pero la verdad que se revelaba ante él era infinitamente más compleja y desgarradora que cualquier cálculo monetario o social, mostrándole un reflejo de su propia carencia. Su mente, habitualmente lúcida y calculadora, se nubló con una mezcla de sorpresa y algo parecido al arrepentimiento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pude ser tan ciego?, se preguntó en un murmullo que apenas rompió el silencio de la habitación. Recordó las advertencias de Sofía, sus insistentes consejos sobre la vigilancia, la necesidad de proteger a Mateo de influencias externas, especialmente de alguien como Isabela, una joven de barrio sin nada que perder. Cada una de esas palabras, ahora, sonaba hueca y malintencionada frente a la pureza del abrazo que seguía repitiéndose en su memoria, un eco de amor que resonaba en los vastos y vacíos salones de su hogar. Isabela, con su uniforme impecable, pero siempre con una luz en la mirada, representaba todo lo que la mansión Altamirano había perdido: la calidez humana, la espontaneidad del cariño. Mateo, el pequeño heredero, con sus ojos grandes y curiosos, era un reflejo de esa soledad, pese a tener todos los juguetes que el dinero podía comprar. Su sonrisa más genuina no surgía ante un nuevo obsequio, sino al encuentro con Isabela. Ella, con su paciencia infinita, le leía cuentos, le cantaba suaves nanas y, sobre todo, le ofrecía un refugio en sus brazos, un lugar donde el lujo asfixiante se transformaba en un hogar seguro y lleno de ternura que él tanto anhelaba. La opulencia de la mansión, con sus mármoles pulidos y sus obras de arte invaluables, contrastaba brutalmente con la sencillez y la dignidad de Isabela. Su figura menuda, lejos de la ostentación, se erigía como un pilar de afecto y seguridad para Mateo. Alejandro observaba cada detalle, cada caricia furtiva, cada palabra de aliento que Isabela dedicaba a su hijo. La niñera no solo cumplía con su trabajo, sino que lo trascendía, entregando una parte de su alma, algo que el magnate, absorto en sus negocios y en su dolorosa soledad desde la muerte de su esposa, había sido incapaz de brindar. Una punzada de celos, extraña y desconocida, atravesó a Alejandro. No eran celos de amante, sino de padre. ¿Cómo podía Isabela, en tan poco tiempo, haber construido un lazo tan fuerte con Mateo, mientras él, su propio progenitor, se sentía un extraño en la vida de su hijo? La imagen del abrazo se convirtió en un espejo, revelándole su propia paternidad ausente, su frialdad, su incapacidad para mostrar afecto. La fortuna de los Altamirano, que él creía que lo blindaba de cualquier carencia, ahora se mostraba como una cárcel dorada, donde el amor y la conexión emocional eran las verdaderas riquezas. Sofía, su hermana, había insistido en la sospechosa cercanía de Isabela con Mateo, sembrando cizaña con cada palabra. Esa mujer es una trepadora, Alejandro. Lo veo en sus ojos. Solo busca aprovecharse de nuestra fortuna. ¿Quién sabe qué intenciones ocultas tiene?, había sentenciado Sofía en una de sus muchas visitas, su voz cargada de una envidia apenas disimulada. Alejandro, siempre confiado en su juicio,
Había permitido que esas palabras se anclaran en su mente, deformando su percepción de Isabela y endureciendo su corazón. Pero ahora, el abrazo puro de su hijo desmoronaba cada mentira, cada prejuicio. Mateo, un niño solitario en un mundo de adultos distantes, había encontrado en Isabela no solo una cuidadora, sino la madre afectiva que le hacía falta. La niñera, con su sonrisa esperanzadora y su mirada cálida, había llenado un vacío que el lujo y los bienes materiales jamás podrían compensar. Tu hijo necesita más que juguetes, Alejandro, había dicho una vez la psicóloga de Mateo, palabras que en su momento le parecieron banales, pero que ahora cobraban un sentido perturbador y doloroso mientras veía a su hijo anhelar el simple consuelo de un abrazo. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Alejandro, impulsado por una urgencia que nunca antes había sentido, comenzó a revisar otras grabaciones. Observó a Isabela con una atención minuciosa, desglosando cada gesto, cada interacción. Vio cómo la niñera calmaba los pequeños berrinches de Mateo con una paciencia admirable, cómo lo animaba a explorar, a reír. Descubrió que ella era la voz que le leía cuentos antes de dormir, la mano que sostenía la suya en el parque, la presencia constante que iluminaba los rincones más oscuros y silenciosos de la mansión, el epicentro de la felicidad de su hijo, una verdad que la cámara ya no podía ocultar. La voz de la psicóloga volvió a su mente con una nitidez alarmante. Mateo muestra signos de un trastorno de apego, señor Altamirano. Necesita una figura constante, amor incondicional. En ese momento, las palabras fueron una molestia burocrática. Ahora, eran una revelación. Isabela no solo estaba cuidando a su hijo, estaba sanando una herida profunda que él, con todo su poder y fortuna, había provocado con su ausencia. La verdad oculta no era sobre Isabela, sino sobre él mismo y sobre Mateo, sobre el inmenso impacto de su distancia. Sofía, ajena a la tormenta emocional de su hermano, llamó al día siguiente, su voz afilada como un cuchillo. Espero que hayas tomado las medidas necesarias con esa niñera, Alejandro. La gente ya empieza a hablar. No podemos permitir que una empleada arruine el buen nombre de los Altamirano. La desfachatez de Sofía, su insistencia en difamar a Isabela sin pruebas, comenzó a irritar a Alejandro, alimentando una incipiente desconfianza hacia su propia hermana, cuya preocupación sonaba cada vez más a una calculada intriga. Horas después, Sofía se presentó en la mansión, exigiendo ver a Alejandro. Mientras esperaba en el salón, sus ojos escudriñaban cada rincón. Al ver a Isabela pasar por el pasillo, su rostro se endureció. «Tú», siseó Sofía, su voz baja pero venenosa, deteniendo a la niñera. «No creas que no veo lo que haces. Eres una trepadora, una oportunista, y te lo advierto. Tu tiempo en esta casa está contado. No durarás mucho. Ya me encargaré yo de eso». Isabela, con la dignidad que la caracterizaba, mantuvo en silencio, su mirada tranquila reflejando una fortaleza inquebrantable frente a la humillación, mientras Sofía la perforaba con su desprecio. La confrontación dejó a Isabela con una punzada en el pecho, pero también con una renovada determinación. Las palabras de Sofía, aunque hirientes, no lograron minar su espíritu. Su prioridad era Mateo, su pequeña alma solitaria que dependía de ella para su bienestar emocional. Las acusaciones de ser una trepadora carecían de fundamento, pues su corazón solo buscaba el bien del niño. En la vasta mansión, ella era un faro de estabilidad, una promesa silenciosa de que, a pesar de las intrigas, el amor y el cuidado prevalecerían por encima de la mezquindad y la envidia. Alejandro, que había escuchado parte del altercado desde su despacho, sintió una rabia contenida crecer en su interior. Observó a su hermana con nuevos ojos, notando la frialdad con la que Sofía trataba a Mateo, la indiferencia con la que ignoraba las necesidades emocionales del niño. La imagen de Sofía, siempre impecable y calculada, ahora se le antojaba vacía, desprovista de la calidez que Isabela derrochaba con cada gesto. La balanza de su juicio, antes inclinada por el prejuicio y los consejos envenenados, comenzaba a nivelarse, revelándole la verdadera naturaleza de cada una. Más tarde, en el jardín, Alejandro observó a Isabela y Mateo sentados bajo un árbol. Ella le leía un cuento con voz suave, y Mateo, acurrucado a su lado, la escuchaba, absorto.
con una paz que pocas veces había visto en su hijo. Esa escena, tan simple y a la vez tan profunda, reafirmó la conexión innegable que los unía. Ya no era solo un abrazo prohibido, era una vida compartida, una relación forjada en el cariño y la dedicación. La cámara, que debía ser un instrumento de vigilancia, se había convertido en el ojo que le revelaba la verdad más íntima y conmovedora de su propio hogar. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en su oficina, un recorte de 1900 prensa cayó de su escritorio. Era una nota de sociedad de la prensa rosa, titulada con una insinuación venenosa: La niñera y el magnate. Un romance prohibido en la mansión Altamirano. La foto, casual y borrosa, mostraba a Isabela saliendo de la mansión. Alejandro sintió un escalofrío. Sabía que Sofía estaba detrás de todo esto, manipulando la opinión pública para dañar la reputación de Isabela y, de paso, la suya. La tormenta estaba lejos de amainar y la inocente niñera estaba en el ojo del huracán. El peso de la verdad y el dilema moral oprimían a Alejandro. Estaba atrapado entre las intrigas de su propia sangre y la evidencia irrefutable de la bondad de Isabela, de su amor por Mateo. Su corazón le decía una cosa, pero su mente, acostumbrada a la desconfianza, luchaba por aceptar lo que sus ojos le mostraban. La reputación de Isabela y la estabilidad emocional de Mateo pendían de un hilo, pero lo que Alejandro estaba a punto de descubrir sobre la verdadera intención de Sofía pondría su mundo de cabeza, y el destino de Isabela y Mateo, en la cuerda floja, en un peligro inminente que él aún no podía calibrar. El peso de la verdad y el dilema moral oprimían a Alejandro. Estaba atrapado entre las intrigas de su propia sangre y la evidencia irrefutable de la bondad de Isabela, de su amor por Mateo. Su corazón le decía una cosa, pero su mente, acostumbrada a la desconfianza, luchaba por aceptar lo que sus ojos le mostraban. La reputación de Isabela y la estabilidad emocional de Mateo pendían de un hilo, pero lo que Alejandro estaba a punto de descubrir sobre la verdadera intención de Sofía pondría su mundo de cabeza y el destino de Isabela y Mateo en la cuerda floja, en un peligro inminente que él aún no podía calibrar. Alejandro, con el recorte de prensa arrugado en su puño, sintió una rabia fría recorrerle. La imagen de Isabela, ahora asociada a chismes vulgares, era una ofensa inaceptable. Levantó el teléfono y marcó el número de Sofía, su voz grave y controlada, pero con una tensión apenas disimulada. ¿Qué significa esto, Sofía?, preguntó sin preámbulos, refiriéndose al artículo. Estás cruzando una línea que no deberías. Isabela es la niñera de mi hijo, no el tema de tus intrigas sociales. Esto no es solo sobre ella, sino sobre la reputación de los Altamirano y, lo más importante, sobre Mateo. Su estabilidad emocional está en juego aquí, y no voy a permitir que la uses para tus juegos. Te lo advierto, esto tiene que parar. Ya mismo. No quiero ver más noticias falsas, ¿me entiendes bien? Sofía, al otro lado de la línea, sonrió con una frialdad calculadora. Querido hermano, siempre tan ingenuo, respondió con su tono melifluo pero lleno de veneno. Solo estoy protegiendo nuestra imagen. Esa mujer no es de nuestra clase y su cercanía con Mateo es sospechosa. La gente habla, Alejandro, y debemos silenciar los rumores antes de que se vuelvan incontrolables. No es un juego, es una necesidad. Además, no olvides que yo solo te estoy ayudando a ver la verdad. Te aseguro que mis intenciones son las mejores. Esa niñera no conviene para Mateo ni para la familia. Ya verás cómo todo se soluciona. Solo confía en mí, como siempre lo has hecho. Alejandro colgó, su mente en un torbellino. La voz de Sofía, antes un pilar de confianza, ahora resonaba con un eco hueco y manipulador. Miró la foto de Isabela en el recorte, sus ojos cálidos contrastando con la crueldad de las palabras escritas. Sintió una punzada de culpa por haber permitido que Sofía sembrara tanta cizaña. Isabela no era una amenaza, era la única luz en la vida de Mateo, la persona que le devolvía la risa a su hijo. La decisión que tenía que tomar entonces no solo afectaría a Isabela, sino a todo el futuro de su pequeño Mateo, a quien debía proteger. Decidido a desentrañar la verdad por sí mismo, Alejandro ordenó a su equipo de seguridad que revisara las cámaras con mayor minuciosidad, buscando cualquier indicio de las supuestas malas intenciones de Isabela.
Pero lo que encontró fue más de lo mismo. La niñera consolando a Mateo tras una pesadilla, enseñándole a pintar con los dedos, riendo con él en el jardín. Cada grabación era un testimonio silencioso de su devoción, un golpe más a la imagen que Sofía intentaba construir. ¿Cómo pude dudar de ella?, se preguntó, sintiendo el peso de su propia ceguera. Mientras tanto, Sofía no se detuvo. Comenzó a susurrar entre el personal de servicio, sembrando dudas sobre Isabela, insinuando que la niñera recibía regalos caros de Alejandro y que aprovechaba su posición para obtener beneficios. Una de las cocineras, leal a Sofía, empezó a quejarse de que Isabela le pedía ingredientes exóticos para Mateo, acusándola de despilfarro. «Esa muchacha es una aprovechada», comentó la cocinera a otros empleados. «Pide cosas que ni el propio señor Alejandro come. Se cree que esta casa es suya». La semilla de la discordia comenzaba a germinar en los pasillos de la mansión. Isabela, ajena a la mayoría de los rumores, notaba el cambio de actitud de algunos empleados, las miradas furtivas, los murmullos al pasar, el frío silencio en la cocina. Sentía una opresión en el pecho, pero se negaba a permitir que afectara su trabajo. Su única preocupación era Mateo. «No dejaré que nada te lastime», le prometió al niño mientras lo acunaba, su voz un murmullo de amor y determinación. Ella sabía que su dignidad era lo único que poseía y que no la negociaría por nada del mundo, y mucho menos ante las falsas acusaciones. Su corazón le decía que la verdad siempre sale a la luz. Un día, mientras Alejandro estaba en una reunión importante en la oficina, recibió una llamada urgente de su ama de llaves, doña Elena. Su voz sonaba angustiada. «Señor Alejandro, Mateo no para de llorar. No quiere comer, no quiere jugar. Solo pregunta por Isabela». La señora Sofía intentó calmarlo, pero fue en vano. Alejandro sintió un escalofrío. La ausencia de Isabela, que había salido a Bindemshim a hacer unas diligencias, había desestabilizado completamente a su hijo. La conexión entre ellos era más profunda de lo que Sofía y sus intrigas podían comprender. Alejandro regresó a la mansión con urgencia. Encontró a Mateo aferrado a doña Elena, sus pequeños ojos enrojecidos e hinchados. Sofía, impecable como siempre, intentaba consolarlo con un juguete caro, pero el niño la rechazaba con vehemencia. «Quiero a Isa, quiero a Isa», balbuceaba Mateo entre sollozos, sus manitas extendidas. Alejandro observó la escena, una imagen dolorosa de la incapacidad de Sofía para conectar con el niño y de su propia ausencia. La verdad le golpeó con una fuerza abrumadora. Isabela no era solo una niñera, era el ancla emocional de su hijo, la única persona capaz de brindarle consuelo. Cuando Isabela regresó, Mateo corrió hacia ella con una desesperación conmovedora, enterrando su carita en su regazo. Isabela lo abrazó con ternura, susurrándole palabras de consuelo mientras le acariciaba el cabello. Al instante, los sollozos de Mateo disminuyeron y una calma palpable llenó la habitación. Alejandro observó la escena con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Sofía, con el rostro endurecido, se retiró discretamente, incapaz de ocultar su resentimiento. Aquel abrazo, el primero que Alejandro presenció en persona, fue mucho más revelador que cualquier grabación o chisme que pudiera existir. «Isabela, necesito hablar contigo», dijo Alejandro esa noche. Su voz sorprendentemente suave. La llamó a su despacho, un lugar que ella usualmente evitaba. «He visto todo», continuó, señalando la pantalla donde aún se reproducían las grabaciones. «Sé que mi hermana está detrás de los rumores, y sé que ha sido injustamente tratada. Te pido disculpas. Entiendo que esta situación es insostenible para ti y para Mateo. Quiero que sepas que confío en ti». Isabela lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y gratitud. Sus palabras, tan sencillas y directas, significaron un mundo para ella. El rostro de Alejandro reflejaba una vulnerabilidad que Isabela nunca había visto. «Sofía está descontrolada», admitió el magnate, su voz casi un susurro. «Parece que no hay límites para lo que es capaz de hacer para desvirtuar tu imagen, pero no permitiré que te haga daño, y no permitiré que Mateo sufra por mis errores, ni por la malicia de otros». Isabela sintió una oleada de alivio. Ver a Alejandro defenderla, no solo con palabras, sino con la promesa de acciones, era un cambio radical en la dinámica de la mansión, un primer paso hacia la justicia y la verdad. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final».
Días después, la familia Altamirano organizaba una gala benéfica en su mansión, un evento de alta sociedad al que asistía la élite de la ciudad. Sofía vio en esto la oportunidad perfecta para su siguiente movimiento. Había estado planeando cuidadosamente un incidente que humillaría a Isabela públicamente y la desacreditaría de forma definitiva. Su objetivo era asegurar que nadie dudara de la verdad que ella difundía. La noche de la gala, la mansión resplandecía, ajena a la tormenta que se avecinaba para la humilde niñera, cuyo destino parecía sellado por la envidia. Isabela, vestida con su uniforme impecable, observaba a Mateo dormir plácidamente antes de bajar para ayudar con los últimos preparativos, supervisando al personal de servicio. Sentía una extraña premonición, un nudo en el estómago, pero su amor por Mateo y su compromiso con su trabajo le daban la fuerza para seguir adelante. Ignoraba por completo que, en ese preciso instante, Sofía estaba ejecutando su plan maestro, colocando un costoso collar de diamantes, propiedad de la familia, en el bolsillo del delantal que Isabela había dejado en un vestidor. La trampa estaba puesta. La noche de la niñera estaba a punto de convertirse en una pesadilla pública. La gala estaba en pleno apogeo. Copas de champán tintineaban, las joyas brillaban, y la risa llenaba los salones. Alejandro, aunque inmerso en sus obligaciones de anfitrión, observaba a Isabela de vez en cuando, notando su discreción y eficiencia. De repente, Sofía interrumpió la conversación de Alejandro con unos invitados importantes. Su voz aguda y teñida de preocupación. «Alejandro, querido hermano, esto es terrible. Mi collar de diamantes, el de la abuela, ha desaparecido. Estoy segura de que lo dejé en mi tocador hace un momento. Esto es inaudito en nuestra casa. Algo jamás visto. Un ímpetu». Escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Sabía que Sofía no solía perder sus joyas, y el tono de su voz era demasiado teatral para ser sincero. Mientras Sofía hacía un escándalo, uno de los guardias de seguridad, al parecer alertado previamente por ella, se acercó a Isabela, que hablaba con el jefe de cocina. «Señorita Rojas, ¿podría acompañarme un momento? Tenemos una situación delicada», dijo el guardia con voz grave. Isabela asintió, su corazón latiendo con fuerza, intuyendo que algo muy malo estaba a punto de suceder, que la maldad de Sofía estaba alcanzando su punto más álgido. La escena se desarrolló en el centro del salón principal, bajo la mirada de decenas de invitados. Sofía, con lágrimas de cocodrilo, señaló a Isabela. «Ella, estoy segura de que ella tiene mi collar. La vi en el pasillo, merodeando cerca de mi habitación. Es una ladrona». La acusación resonó en el silencio atónito. Isabela, pálida pero con la cabeza en alto, enfrentó a Sofía. «Señora Sofía, le aseguro que no he tocado nada. Es una calumnia. No sé de qué me habla. Mi deber es con Mateo, no con sus joyas». Su voz, aunque temblaba ligeramente, era firme, llena de una dignidad inquebrantable. Alejandro intervino de inmediato, su voz autoritaria y resonante. «Sofía, basta. No puedes acusar a nadie sin pruebas. ¿Qué estás haciendo?». Pero ya era tarde. El guardia, siguiendo las instrucciones de Sofía, se acercó a Isabela. «Tendremos que revisarla, señorita Rojas», anunció con incomodidad. Isabela sintió una humillación profunda, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. La élite social los observaba, susurrando, sus miradas juzgando, disfrutando del drama de la humilde niñera siendo acusada en la opulenta gala de los Altamirano, en un espectáculo cruel y premeditado. Isabela, con una entereza admirable, permitió que el guardia la revisara. El silencio en el salón era sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en ella. Entonces, el guardia metió la mano en el bolsillo del delantal de Isabela y sacó el collar de diamantes, brillante y reluciente. Un murmullo de sorpresa y desaprobación recorrió la multitud. Isabela se quedó sin aliento, su mente tratando de procesar lo imposible. Sabía que no había tomado nada, que aquello era una trampa cruel. Sofía sonrió triunfante, una luz maliciosa en sus ojos. «Ahí está, lo sabía. Es una ladrona». Alejandro, sin embargo, notó algo. El delantal que el guardia sostenía era ligeramente diferente al que Isabela solía usar. Recordó haber visto a Isabela doblando meticulosamente su delantal personal en el lavadero esa misma tarde. El suyo tenía un pequeño bordado en la solapa.
Este delantal que el guardia tenía carecía de ese detalle. Sus ojos se entrecerraron. Miró a Sofía. Su expresión ahora no era de preocupación, sino de una fría y calculada malicia. Esto no está bien, pensó, una nueva ola de sospecha inundando su mente. Sabía que su hermana era capaz de mucho, pero esto era un nivel distinto de crueldad. Sofía se pavoneaba, disfrutando de su victoria. «Lo siento, Alejandro», dijo con falsa tristeza, dirigiendo una mirada de desprecio a Isabela. «Pero la evidencia es innegable. Esta mujer es una criminal y no puede seguir ni un minuto más en esta casa. Es un peligro para todos, especialmente para Mateo. Espero que tomes las medidas adecuadas inmediatamente y que la expulses de esta mansión, sin contemplaciones. Es lo que se espera de ti como cabeza de esta familia, ¿no crees? Los Altamirano no pueden permitirse este tipo de escándalos». Isabela, con la voz ahogada por la emoción, intentó defenderse. «Es una trampa, señor Alejandro. Yo no puse ese collar ahí. Nunca haría algo así. Lo juro por mi vida. Alguien lo puso en mi delantal. Es toda una mentira. No pueden hacer esto». Sus ojos buscaron los de Alejandro, implorando comprensión. La situación era desesperada, y la injusticia ardía en su pecho. El honor de Isabela estaba en juego, y ella era la única que podía defenderlo. Aunque las circunstancias estaban completamente en su contra, y parecía que nadie le creería. Un murmullo de incredulidad se extendió entre los invitados. Algunos miraban a Isabela con lástima, otros con desprecio. La reputación de la niñera, construida con años de trabajo honesto y dedicación, se desmoronaba en cuestión de minutos. Alejandro, al ver el dolor y la desesperación en los ojos de Isabela, sintió una punzada en el corazón. Sofía había ido demasiado lejos, y él ya no podía quedarse. De brazos cruzados, sabía que no tenía pruebas para defender a Isabela, pero su instinto le decía que la verdad estaba siendo manipulada. «Esto no ha terminado», dijo Alejandro, su voz baja pero cargada de autoridad, dirigiéndose a Sofía. «Investigaré esto a fondo. Isabela, por favor, ve a tus aposentos. Mañana hablaremos». Sus palabras, aunque intentaban protegerla, sellaron temporalmente su destino. Isabela se retiró, el corazón encogido, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. La humillación pública había sido brutal, y la impotencia la invadía. Pero aún en medio de su dolor, sabía que no podía darse por vencida, que Mateo la necesitaba y que su honor valía más que cualquier acusación. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen del collar en el delantal, la desesperación de Isabela, la sonrisa triunfante de Sofía, algo no encajaba. La intuición le gritaba que Sofía era la verdadera culpable, que había orquestado todo para dañar a Isabela. No podía creer que la niñera de Mateo, la única persona que había logrado sacarle una sonrisa genuina a su hijo, fuera capaz de tal bajeza. La confianza que había depositado en su hermana durante años se tambaleaba, revelando una verdad incómoda sobre la frialdad de su propio círculo familiar. Al día siguiente, Alejandro se reunió con Isabela en su despacho. «Isabela, sé que eres inocente», le dijo, sus ojos reflejando una determinación renovada. «No sé cómo Sofía armó esto, pero voy a descubrirlo. Mientras tanto, te pido que sigas cuidando a Mateo. Él te necesita más que nunca. Y yo necesito tiempo para desenmascarar a mi hermana». Isabela, al escuchar sus palabras, sintió un rayo de esperanza. La fe de Alejandro en ella era un bálsamo para su alma herida, una prueba de que aún había justicia en el mundo. Isabela le contó a Alejandro sobre el delantal que había dejado en el lavadero, y cómo era diferente al que el guardia había encontrado. «El mío tiene un pequeño bordado en la solapa, señor». «Altamirano», explicó. «Una rosa diminuta que cosí para Mateo». Alejandro asintió, su mente trabajando rápidamente. Esa era la pista que necesitaba. Sofía había usado un delantal similar para incriminarla, pero no el auténtico. La verdad comenzaba a vislumbrarse, y con ella, la oscura trama de su hermana. Era una oportunidad para demostrar la verdad. Alejandro ordenó revisar todas las cámaras de seguridad de la mansión, esta vez con un enfoque más amplio y minucioso, especialmente las de los pasillos y áreas de servicio. Quería encontrar cualquier indicio que desvelara el plan de Sofía. Horas de grabaciones fueron analizadas por su equipo, y finalmente, en un rincón oscuro de un pasillo secundario, encontraron algo. Una figura escurridiza,
con un pañuelo cubriendo parte de su rostro, pero con la misma silueta de Sofía. Se veía colocando algo en un delantal idéntico al de Isabela, segundos antes de que la niñera lo dejara en el vestidor. La confirmación que necesitaba, una traición dolorosa. Pero la prueba no era lo suficientemente clara. La calidad de la imagen era mala, y la figura estaba demasiado lejos para una identificación inequívoca. Alejandro se sintió frustrado, pero no se dio por vencido. Sabía que Sofía había sido cautelosa. Necesitaba más, algo irrefutable. La humillación pública de Isabela exigía una reparación pública, y él estaba decidido a dársela, a pesar de las dificultades. Su corazón, antes frío e impenetrable, se había ablandado por el amor de Mateo y la bondad de Isabela, revelando un hombre nuevo, dispuesto a luchar por la justicia. Mientras tanto, Mateo, ajeno a las intrigas, seguía aferrado a Isabela. Una tarde, Alejandro entró en la habitación de Mateo y los encontró a ambos en el suelo, construyendo una torre de bloques. Mateo, riendo a carcajadas, se giró hacia Isabela y con una espontaneidad conmovedora le dijo: «Mami Isa, mira qué grande». Las palabras golpearon a Alejandro como un rayo. Mami Isa no era solo una niñera para su hijo, era su figura materna. La verdad oculta, la verdadera profundidad del trastorno de apego de Mateo, se revelaba ante sus ojos y oídos, confirmando su más grande temor. Alejandro se quedó paralizado en el umbral, su corazón latiendo con una mezcla de dolor y revelación. Mateo no le decía papá con tanta naturalidad como había dicho mami Isa. Su hijo había encontrado en Isabela el refugio, el amor incondicional que él, en su ceguera, no había sabido darle. La imagen de Mateo, llamando mami a Isabela, se grabó en su mente, la prueba más conmovedora de la conexión irrompible que los unía y de la deuda que él tenía con la niñera. Era una verdad dolorosa, pero innegable, que le mostraba su propio fracaso como padre. Esa noche, Alejandro confrontó a Sofía. «Sé lo que hiciste en la gala, y sé que estás manipulando a Mateo. ¿Por qué, Sofía? ¿Qué ganas con esto?» Sofía, sorprendida por la acusación directa, intentó negarlo. «No sé de qué hablas, Alejandro. Solo me preocupo por ti y por Mateo. Esa mujer es una amenaza». Su voz, sin embargo, temblaba ligeramente, y sus ojos evitaban los de su hermano. Alejandro vio la verdad en su evasión, y en el miedo que un segundo fugaz se dibujó en su rostro. La máscara de la hermana preocupada comenzaba a resquebrajarse. «Sofía, escuché a Mateo llamar a Isabela mami Isa», espetó Alejandro, la voz cargada de emoción. «Mi hijo, mi propio hijo, no me llama papá con esa calidez, pero ve en ella a una madre. ¿Te das, tú, cuenta del daño que estás causando? Estás destrozando la estabilidad emocional de un niño inocente y de la única persona que se preocupa por él con un amor genuino. ¿Es esto lo que querías? ¿Ver a Mateo sufrir aún más? No entiendo tu envidia ni tu crueldad. Es inaceptable». La revelación de Alejandro impactó a Sofía. Por un momento, su fría fachada se rompió, revelando una punzada de algo parecido a la sorpresa, o quizás al miedo. Pero rápidamente recuperó la compostura. «Esos son juegos de niños, Alejandro. No significa nada. Esa mujer te está manipulando para quedarse con tu dinero. Es una cazafortunas». Su defensa era débil, y Alejandro lo sabía. Su mirada se endureció. El lazo de sangre que los unía ahora se sentía como una cadena de desconfianza y engaño, revelando la verdadera naturaleza de su relación. «No te atrevas a llamarla así, Sofía. He visto su bondad, su amor por Mateo. He visto cómo mi hijo florece a su lado», dijo Alejandro, su voz firme. «Tú, en cambio, solo has sembrado veneno y discordia. No te voy a permitir que destruyas lo único bueno que hay en la vida de Mateo». La brecha entre los hermanos se ensanchaba, el conflicto abierto era inminente, y la mansión Altamirano, antes un nido de secretos, se convertía en un campo de batalla para el amor y la verdad. Alejandro empezó a buscar el consejo de su chofer, un hombre mayor y sabio que había trabajado para la familia Altamirano durante décadas y que había observado en silencio la vida de la mansión. Don Ramiro, con su mirada serena, escuchó atentamente los dilemas de Alejandro. «Señor Alejandro», dijo el chofer con voz pausada, «la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino.
Y el amor de un niño, ese es el más puro de los espejos. Mírese en los ojos de Mateo y encontrará todas las respuestas. Sus palabras, cargadas de sabiduría, calaron hondo en Alejandro. Don Ramiro continuó: «He visto a muchas niñeras pasar por esta casa, señor Alejandro, pero ninguna como Isabela. Ella no. Busca dinero, busca el bienestar de Mateo. Lo sé, porque he visto su dedicación, su paciencia infinita, y he visto la alegría en los ojos del niño cuando ella está cerca. Ese tipo de amor no se compra ni se fabrica. Es un don. A veces, las personas que menos esperamos son las que nos muestran el verdadero camino y la verdadera felicidad. No deje que las mentiras nublen su corazón». Las palabras de don Ramiro resonaron en la mente de Alejandro. El chofer, una figura humilde pero con una profunda sabiduría de la vida, le había ofrecido una perspectiva que sus asesores y su propia familia nunca le habrían dado. La verdad de Isabela no estaba en documentos o en rumores, sino en la conexión con Mateo, en la honestidad de sus acciones. Era un momento de claridad, un giro en su entendimiento de la vida y de las personas. La lucha por Isabela y Mateo se convertiría en una lucha por la justicia y por el verdadero amor. Sofía, sintiendo que perdía el control, decidió jugar su última carta. Convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Administración de los Altamirano, usando su influencia y sus contactos para sembrar la discordia. Su objetivo era despojar a Isabela de su puesto y, de ser posible, alejarla definitivamente de la vida de Mateo, incluso de la ciudad. Ella sabía que Alejandro tenía un corazón blando y que al exponerlo públicamente podría obligarlo a tomar una decisión que lo avergonzaría para siempre y que a la vez le daría el control de la situación. Alejandro recibió la citación para la reunión del consejo con una sensación de furia. Sabía que Sofía estaba detrás de esto, intentando usar su posición en la empresa para manipular su vida personal. El consejo de administración era un campo de batalla peligroso, lleno de tiburones. Pero esta vez, Alejandro estaba preparado para luchar, no solo por Isabela y Mateo, sino por la dignidad y la justicia, por lo que creía correcto. La verdadera prueba de su carácter estaba a punto de comenzar. La situación se volvía cada vez más tensa. Sofía comenzó a circular correos electrónicos anónimos entre los miembros del consejo, difamando a Isabela, insinuando una relación inapropiada con Alejandro y acusándola de buscar interés económico en la familia. Las mentiras se multiplicaban y la reputación de Isabela se veía cada vez más comprometida. La estrategia de Sofía era clara: aislar a Isabela, manchar su nombre y hacer que su permanencia en la mansión fuera insostenible, sin dejar rastro de su intriga, lo que hacía más difícil la defensa. Isabela, mientras tanto, seguía inquebrantable en su devoción por Mateo. A pesar de los chismes y las miradas de algunos empleados, ella se enfocaba en el bienestar del niño. Le leía cuentos, lo llevaba al parque, lo consolaba cuando tenía miedo. Su amor por Mateo era su escudo contra la hostilidad. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera la espera, acabaría por imponerse. Su fuerza interior era su mayor arma, y su dignidad, su armadura, inquebrantable frente a las adversidades. Una tarde, mientras Alejandro estaba revisando documentos en su despacho, un sobre sellado llegó a sus manos. Era una citación oficial. Sofía había iniciado una demanda legal para la custodia total de Mateo, argumentando que Alejandro era un padre ausente y que Isabela era una influencia negativa para el niño. La noticia lo golpeó como un mazazo. Sofía había cruzado la línea final, llevando su crueldad al terreno judicial, poniendo en riesgo el futuro de su hijo y la felicidad de Isabela. La batalla final estaba a punto de comenzar. La rabia de Alejandro era inmensa. Su propia hermana lo estaba llevando a los tribunales, usando a su propio hijo como un arma. «Esto no va a quedar así», murmuró, sus puños apretados. Sabía que la audiencia de custodia sería un circo mediático, un escenario perfecto para que Sofía lo humillara públicamente a él y a Isabela. Pero también sabía que era su oportunidad para desenmascarar a su hermana y demostrar la verdad sobre Isabela y su profundo amor por Mateo. La justicia, finalmente, se decidiría en un tribunal. Alejandro pasó días y noches preparando su defensa, consultando con sus abogados, revisando todas las grabaciones de seguridad. Quería pruebas irrefutables de la inocencia de Isabela y de la malicia de Sofía.
Había aprendido la lección de la gala. Esta vez no dejaría nada al azar. La estabilidad emocional de Mateo y la reputación de Isabela dependían de ello. La batalla legal sería encarnizada, pero Alejandro estaba dispuesto a todo por proteger a los seres que, sin saberlo, se habían convertido en lo más importante de su vida. Sofía, confiada en su victoria, ya había movilizado a la prensa para la audiencia, asegurándose de que el escándalo Altamirano fuera el titular de todos los periódicos. Quería ver a Isabela destruida y a Alejandro humillado. Su ambición y envidia habían llegado a un punto de no retorno. La audiencia de custodia sería el clímax de su maquiavélico plan, donde creía que finalmente saldría victoriosa, consolidando su poder y su posición dentro de la familia Altamirano. Isabela, aunque asustada por la magnitud de la situación, se mantuvo firme. Su amor por Mateo era la fuente de su fuerza. «No voy a permitir que me separen de él», se dijo. Sabía que la verdad estaba de su lado, aunque las apariencias dijeran lo contrario. Su corazón de madre, el que se había forjado en el cariño y la dedicación a Mateo, le daba la valentía para enfrentar cualquier adversidad. Ella era su protectora, su luz, y no cedería ante las sombras de la intriga. La víspera de la audiencia, Alejandro habló con Mateo. «Hijo, mañana vamos a ir a un lugar importante. Necesito que seas muy valiente». Mateo, con sus grandes ojos, lo miró sin comprender del todo. «¿Con Isa?», preguntó el niño, su voz dulce y esperanzadora. Alejandro asintió, una punzada en el corazón. «Sí, con Isa. Ella estará ahí, y todo va a salir bien, te lo prometo. Siempre estaremos juntos». Aquella promesa, silenciosa y llena de amor, era el motor de su lucha, la razón por la que estaba dispuesto a ir hasta el final. Los abogados de Alejandro le aconsejaron que evitara el escándalo, que llegara a un acuerdo con Sofía, pero él se negó. «No voy a negociar la felicidad de mi hijo ni la reputación de una mujer inocente. Voy a luchar por la verdad, que el mundo sepa quién es Sofía Altamirano y quién es Isabela Rojas». Su determinación era inquebrantable. La audiencia no sería solo un juicio de custodia, sería un juicio moral, una exposición de la verdad que había permanecido oculta bajo el velo de la opulencia. El día de la audiencia, la sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas y curiosos. Sofía, con una sonrisa fría, se sentó al lado de su abogado, segura de su victoria. Alejandro entró con Isabela y Mateo, el niño aferrado a la mano de la niñera. Los flashes de las cámaras estallaron, capturando la imagen de la niñera acusada y el magnate en apuros. El aire estaba cargado de tensión, el escenario perfecto para el clímax que estaba a punto de desatarse y que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Isabela, con el corazón latiéndole desbocado, se sentó al lado de Alejandro, sintiendo las miradas de la multitud clavadas en ella. Sabía que su reputación, su futuro y el de Mateo estaban en juego, pero al mirar al niño, que la observaba con sus ojos grandes y confiados, encontró la fuerza que necesitaba. Su amor por Mateo era un escudo inquebrantable, una armadura contra el miedo. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, por el bien de su pequeño y por el bien de la verdad que la defendería. El juez dio inicio a la audiencia, su voz grave resonando en la sala. Sofía comenzó su testimonio, su voz cargada de falsas lágrimas y acusaciones venenosas. «Mi hermano, lamentablemente, es un padre ausente, y esta mujer, Isabela Rojas, es una trepadora que ha manipulado a mi sobrino y a Alejandro para obtener beneficios económicos. Tengo pruebas irrefutables de su incompetencia y de sus malas intenciones. Mateo merece un entorno estable, lejos de esta influencia negativa». Sus palabras eran un veneno calculado, buscando la máxima condena. El abogado de Sofía presentó el recorte de prensa sobre el romance prohibido, los testimonios distorsionados de algunos empleados y, finalmente, la prueba del collar robado en la gala. «Señoría, aquí tenemos la evidencia del carácter de esta mujer. Una ladrona, una oportunista, que no tiene lugar en la vida de un niño tan vulnerable como Mateo Altamirano». La sala se llenó de murmullos. El juez escuchaba con seriedad, sus ojos fijos en Isabela, que se sentía hundirse bajo el peso de las acusaciones falsas. La trampa de Sofía parecía perfecta. Alejandro, sin embargo, se mantuvo en calma,
observando a su hermana con una frialdad inquebrantable. Sabía que esta era la estrategia de Sofía, humillar a Isabela y a él, para que el juez dictaminara a su favor. Pero tenía un as bajo la manga, una verdad que Sofía no esperaba, y que lo cambiaría todo. Su mirada se cruzó con la de Isabela, y en sus ojos ella vio una promesa de que no la dejaría caer, de que lucharían juntos hasta el final. El juez, visiblemente influenciado por la contundencia de las pruebas, estaba a punto de dictaminar su despido y prohibirle ver a Mateo. «Señorita Rojas, las evidencias presentadas son graves», dijo el juez, su voz denotando preocupación. «Dadas las circunstancias, y por el bien del menor, me veo en la penosa obligación de...». En ese momento crítico, Alejandro se puso de pie, su voz firme y poderosa, interrumpiendo al juez. «Con su permiso, señoría, tengo pruebas que refutarán cada una de las mentiras aquí vertidas. Pruebas irrefutables. Con su permiso, señoría, tengo pruebas que refutarán cada una de las mentiras aquí vertidas. Pruebas irrefutables». La voz de Alejandro Altamirano resonó en la sala del tribunal, un torbellino de emociones contenidas que impactó a todos los presentes. Su interrupción detuvo al juez justo cuando las palabras de la condena de Isabela estaban a punto de ser pronunciadas, abriendo una ventana de esperanza en la densa atmósfera de la sala. Sofía, con una mueca de incredulidad, se giró para mirarlo, su expresión de triunfo transformándose en un agudo resentimiento, incapaz de comprender la audacia de su hermano, quien parecía dispuesto a arriesgarlo todo por defender a una simple niñera. Los murmullos se extendieron, como un incendio entre los periodistas, quienes ya saboreaban el inesperado giro de los acontecimientos en este dramático juicio. El juez, con el ceño fruncido por la interrupción, golpeó su mazo. «Señor Altamirano, entiendo su vehemencia, pero debe apegarse al procedimiento», advirtió, aunque una chispa de curiosidad brillaba en sus ojos. Alejandro, con la mirada fija en Sofía, ignoró la advertencia. «Señoría, lo que Sofía Altamirano ha presentado no es más que una farsa, una cruel manipulación, para destruir a una mujer inocente y alejar a mi hijo de la única persona que le ha brindado un amor genuino. Tengo horas de grabaciones de las cámaras de seguridad de mi propia mansión, imágenes que demuestran la verdad irrefutable y que desmantelarán cada una de sus mentiras. La evidencia que voy a presentar no es una mera suposición, es la realidad de lo que ocurre dentro de mi hogar, bajo el mismo techo donde mi hijo Mateo vive y crece». Con un gesto a su equipo, una pantalla gigante se encendió en el fondo de la sala. La primera imagen proyectada fue precisamente la del abrazo prohibido, el momento en que Mateo corrió eufórico hacia Isabela, quien lo recibió con una ternura infinita. La conexión entre ambos, pura y desinteresada, llenó la sala con una calidez inesperada, contrastando brutalmente con la frialdad de las acusaciones de Sofía. Los rostros de los periodistas y el público, antes llenos de juicio, ahora reflejaban una mezcla de asombro y emoción. Era la verdad, desnuda, capturada en el momento más íntimo, un testimonio visual de un amor que desafiaba cualquier prejuicio y que mostraba la bondad de Isabela. Sofía, indignada, se levantó de su asiento. «Objeción, señoría. Esto es una manipulación emocional, una teatralidad barata. Esas son imágenes selectivas, sacadas de contexto. Un simple abrazo no significa nada. Solo demuestra la familiaridad sospechosa que esta mujer ha cultivado para sus propios fines. Está intentando desvirtuar el verdadero propósito de esta audiencia, señoría, que es proteger el bienestar de Mateo, no glorificar el comportamiento de una empleada que busca trepar socialmente. Exijo que se retire esta farsa». Su voz, aunque llena de rabia, no logró opacar la verdad que la pantalla proyectaba con una elocuencia desgarradora. Alejandro, con una serenidad sorprendente, replicó: «Señoría, esa familiaridad a la que mi hermana se refiere es la única fuente de consuelo y amor que mi hijo ha conocido en su corta vida. Mateo, como la psicóloga me confirmó y como yo mismo he podido ver, sufre de un trastorno de apego. La ausencia materna y mi propia distancia como padre lo dejaron en un estado de vulnerabilidad emocional extrema. Isabela no solo ha cumplido su rol de niñera, sino que ha sido el pilar emocional que ha evitado que mi hijo se desmorone. Estas imágenes no son selectivas, son la evidencia de una conexión vital, de la sanación de un alma pequeña y vulnerable,
que no ha encontrado en la familia un refugio seguro. La pantalla volvió a proyectar una secuencia de videos. Se veía a Isabela con Mateo en el jardín, enseñándole a identificar flores, a reír con él mientras dibujaban. Luego, otra imagen la mostraba calmando una pesadilla del niño en plena noche, susurrándole palabras dulces, acunándolo hasta que el miedo se disipaba. En cada escena, la dedicación de Isabela era palpable, su paciencia infinita, su amor incondicional. Era una crónica visual del día a día, de los momentos que Sofía había ignorado y Alejandro había desestimado, y que ahora se revelaban como los verdaderos cimientos de la estabilidad emocional de Mateo, un faro de esperanza en su vida. El juez observaba con atención su expresión grave. Varios miembros del público, especialmente las mujeres, no pudieron contener algunas lágrimas al ver la pureza de la relación entre Isabela y Mateo. Mi corazón se encoge al ver lo solo que estaba ese niño, pensó una de las juristas, conmovida. Alejandro vio la reacción y sintió una punzada de esperanza. Cada una de estas imágenes, continuó Alejandro, su voz más suave pero igualmente firme, es un testimonio de la bondad de Isabela, de su capacidad para amar sin esperar nada a cambio. ¿Es esto lo que mi hermana llama malas intenciones o oportunismo? Yo lo llamo la más pura de las caridades, el don de dar amor a quien más lo necesita. Esta mujer es un ángel para mi hijo, no una amenaza, y lo que se ve en pantalla es la verdad. El siguiente video fue el más revelador. Mostraba a Sofía entrando al estudio de Alejandro y con una frialdad sorprendente, tirando un dibujo que Mateo le había hecho a su padre, luego ignorando al niño cuando éste intentaba mostrarle un juguete. Las cámaras también captaron a Sofía en la gala benéfica, su rostro lleno de desprecio mientras Isabela era falsamente acusada. Se veía a Sofía sonriendo con malicia mientras el guardia encontraba el collar, una sonrisa breve pero cargada de una victoria cruel. Señoría, estos son los desprecios de Sofía, la verdadera razón por la que mi hijo se aferra a Isabela. Esta es la envidia, el egoísmo, la malicia de una mujer que solo busca dañar. Su preocupación por Mateo es una farsa. Sofía se puso de pie, su rostro pálido de furia. Esto es una injuria, una calumnia. Esas imágenes están manipuladas. Mi hermano está intentando arruinar mi reputación. Soy un Altamirano y jamás haría algo así. Exijo respeto, señoría. Esta mujer lo ha convencido para que actúe contra su propia familia. Miente. Está usando a mi sobrino como un peón en sus artimañas. Esto es inaceptable. Su abogado intentó calmarla, pero el daño ya estaba hecho. Su reacción descontrolada, su ira, contrastaba con la calma de Isabela y la objetividad de las grabaciones, revelando su verdadera naturaleza ante la corte. Alejandro aprovechó el momento. Señoría, ¿recuerda la acusación de robo en la gala? Sofía afirmó que Isabela le había robado un collar de diamantes. Pues, bien. Tengo pruebas de que el delantal en el que se encontró el collar no era el que Isabela usaba habitualmente. El suyo, el que ella misma bordó con una rosa diminuta para Mateo, estaba en el lavadero. Las cámaras de ese mismo día, en un rincón oscuro de un pasillo, muestran a Sofía en las cercanías del lavadero con un objeto en la mano, segundos antes de que el delantal equivocado apareciera. No tengo una imagen clara de la implantación, pero el patrón de eventos y la disparidad del delantal hablan por sí solos. La intención fue clara, incriminar a una persona inocente. El juez, visiblemente contrariado, miró a Sofía con seriedad. Señora Altamirano, si esta acusación de manipulación y falsificación de pruebas resulta cierta, enfrentará cargos muy graves. Sofía se tambaleó, su arrogancia desvaneciéndose. Su abogado, con el rostro desencajado, intentó intervenir, pero el juez lo detuvo. Las pruebas del señor Altamirano son circunstanciales en cuanto a la acción directa de la señora Sofía, pero ponen en tela de juicio la credibilidad de sus acusaciones contra la señorita Rojas, y la evidencia visual de la interacción entre la niñera y el menor es, hasta ahora, irrefutable en su positividad. Procedamos con más cautela. Alejandro, con una mirada de profunda gratitud hacia Isabela, hizo un gesto a la puerta de la sala. Entró don Ramiro, el chofer de la familia Altamirano desde hacía décadas. Su presencia, humilde y digna, silenció a la multitud. Señoría, presento.
A don Ramiro, un hombre que ha sido testigo silencioso de la vida en mi hogar durante más de 40 años. Su palabra, señoría, es tan valiosa como cualquier documento, pues emana de la experiencia y la observación. Él ha visto el crecimiento de Mateo y la verdadera dinámica de las relaciones en nuestra mansión. Él puede atestiguar la verdad sobre Isabela. Don Ramiro, con voz clara y pausada, comenzó su testimonio. Señoría, he visto pasar muchas niñeras por la mansión Altamirano, pero ninguna ha cuidado a Mateo con el alma como lo hace Isabela. He sido testigo de su dedicación, de su paciencia. He visto cómo Mateo corría a sus brazos cuando la señora Sofía lo ignoraba o lo regañaba sin razón. Ella es la que le lee cuentos, la que lo consuela cuando llora. La señora Sofía, en cambio, pocas veces se ha acercado al niño con genuino afecto. Su interés siempre ha sido más superficial, más bien en la apariencia que en el verdadero bienestar de Mateo. Lo digo con la honestidad de Pincesentesma, quien ha vivido y ha visto la verdad en esa casa. Isabela es la luz de Mateo. Sofía, incapaz de contenerse, se levantó de nuevo. Su voz un grito ahogado. Es una farsa. Este hombre está comprado. Es un traidor. Un sirviente que se atreve a mentir contra su ama. Esto es inaudito. Una vergüenza para nuestra familia. Exijo que se le destituya y se le acuse de perjurio, señoría. ¿Cómo puede dar crédito a las palabras de un simple chofer frente a mi testimonio, la de un altamirano? Su desesperación y su clasismo quedaron expuestos ante todos, revelando la verdadera esencia de su carácter, un contraste marcado con la dignidad de don Ramiro. La sala, que antes estaba en un silencio tenso, ahora vibraba con la indignación de muchos de los presentes ante la actitud de Sofía. El juez, con una expresión de severa desaprobación, golpeó el mazo con fuerza. Silencio en la sala. Señora Altamirano, su comportamiento es inaceptable. Ha faltado al respeto a esta corte y a un testigo digno. Si continúa así, me veré obligado a sancionarla. La tensión era máxima. La balanza de la justicia parecía inclinarse irreversiblemente, mientras la verdad, largamente oculta, emergía con una fuerza innegable, desmoronando la trama de mentiras. En medio de todo el revuelo, Mateo, quien hasta el momento había estado observando la escena con sus grandes ojos curiosos, sintió la creciente tensión en la sala. El niño, que había estado acurrucado en los brazos de Isabela, levantó su pequeña cabecita. Los gritos y las voces fuertes lo habían asustado. Miró a Sofía, luego a su padre, y finalmente, con una inocencia que perforó el corazón de todos, extendió su manita temblorosa y señaló a Isabela. «Mi mami Isabela», exclamó el niño, con la voz clara, pura e inocente, que solo un niño puede tener, resonando en el silencio repentino de la sala, revelando la verdad más profunda de todas. Las palabras de Mateo cayeron como un rayo en el tribunal. El corazón de Alejandro se encogió con una mezcla de dolor, amor y orgullo. Era la confirmación más poderosa, la verdad que ninguna cámara podía fabricar. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Señoría», dijo Alejandro, su voz quebrada por la emoción, «Mateo ha hablado. Él ha revelado la verdad que yo, en mi ceguera y mi dolor, no quise ver. Isabela es su madre, no de sangre, pero sí de corazón. Ella le ha dado el amor que yo no supe darle, la estabilidad que mi propia familia le negó. Mi hijo, mi propio hijo, me ha llamado papá con menos frecuencia de lo que la ha llamado a ella mami». Alejandro se volvió hacia Isabela, sus ojos llenos de arrepentimiento y una profunda admiración. «Isabela, perdóname por mi desconfianza, por haber dudado de tu nobleza, por haber permitido que mi hermana te humillara y te causara tanto dolor. Tú eres la mujer más valiente y bondadosa que he conocido. Has traído luz a nuestra casa y has sanado el corazón de mi hijo, y sin saberlo, también el mío. Te amo, Isabela, y amo a Mateo con todo mi ser. Por favor, señoría, no permita que se separen. Mi hijo la necesita, y yo también. Ella es el centro de nuestro hogar y de nuestra felicidad, y merece ser reconocida y protegida, no condenada». El juez, conmovido por la honestidad y la emoción de Alejandro y por las palabras del niño, miró a Sofía, cuyo rostro se había transformado en una máscara de derrota y furia. Dadas las pruebas presentadas por el señor Altamirano,
los testimonios y la conmovedora declaración del menor, que, en su inocencia, ha revelado la verdadera dinámica emocional de este hogar, considero que las acusaciones contra la señorita Isabela Rojas carecen de fundamento y son, en su mayoría, maliciosas y falsas. La custodia de Mateo Altamirano se mantiene con su padre, y la señorita Rojas queda exonerada de todas las acusaciones. Además, iniciaré una investigación sobre las acciones de la señora Sofía Altamirano por posible manipulación y perjurio. Aquí la verdad ha sido revelada, y la justicia ha de prevalecer. La decisión del juez fue clara y contundente. Una victoria absoluta para Isabela y Alejandro. Sofía, con el rostro descompuesto, intentó protestar, pero su abogado la arrastró fuera de la sala, vencida y humillada públicamente. Los murmullos de los periodistas se convirtieron en exclamaciones de asombro y admiración por el giro inesperado y la justicia poética que acababa de presenciar. La reputación de Isabela, antes manchada por la intriga, fue restaurada y su dignidad vindicada con un brillo aún mayor, demostrando que la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz. Isabela, con lágrimas de alivio, abrazó a Mateo con fuerza. Alejandro se unió al abrazo, los tres formando un círculo de amor y esperanza en medio de la sala del tribunal. Era un nuevo comienzo, una familia unida no por la sangre o el dinero, sino por la verdad, el perdón y el amor incondicional. El magnate, antes frío y distante, ahora mostraba su corazón al mundo, redimido por la bondad de Isabela y el amor de su hijo. La felicidad de Mateo se reflejaba en sus ojos, sabiendo que tenía a su mami Isabela a su lado. «Isabela», dijo Alejandro, con la voz ronca por la emoción, «quiero que sepas que este es solo el principio. Juntos haremos que el amor y la dignidad que tú le has dado a Mateo se extiendan a muchos más niños. Vamos a construir un futuro donde ninguna niñera sea juzgada injustamente y donde cada niño tenga la oportunidad de crecer con el amor que merece». Este juicio fue el final de una pesadilla, pero el inicio de algo infinitamente más grande y hermoso. Una vida juntos, llena de amor y propósito, donde la felicidad de Mateo será nuestra guía y nuestra mayor recompensa. Este es el primer paso de un largo y hermoso camino que recorreremos juntos, como la familia que estamos destinados a ser, una que se ha forjado en la adversidad y que ha elegido el amor como su cimiento inquebrantable. La sala del tribunal, que un instante antes había sido un hervidero de expectación y drama, se vació gradualmente, dejando un eco de las palabras del juez y de la derrota de Sofía Altamirano. Isabela, aún temblorosa de alivio y gratitud, sintió el abrazo protector de Alejandro, un gesto que valía más que 1000 disculpas. Su corazón, que había latido con furia y miedo durante tanto tiempo, ahora comenzaba a encontrar una paz desconocida, una promesa de futuro. Sofía, por su parte, salió del edificio con la cabeza gacha, su dignidad hecha añicos, el escrutinio de la prensa taladrándola, sabiendo que su vida, sus intrigas y su posición jamás volverían a ser las mismas. La justicia había llegado, con una fuerza innegable, para limpiar el nombre de una mujer inocente y exponer la crueldad de una hermana. Aquel día marcó el fin de una era de sombras y el inicio de un nuevo amanecer para la familia Altamirano, uno donde la verdad ya no podría ser silenciada. Alejandro se arrodilló para estar a la altura de Mateo, quien, con sus ojitos aún curiosos y un poco asustados, se aferraba a la mano de Isabela. «Hijo, todo está bien. Mamá Isabela se queda con nosotros. Siempre», le dijo Alejandro, su voz embargada por una emoción que rara vez se permitía mostrar. Mateo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó el rostro de Isabela, disipando cualquier sombra de duda que aún pudiera persistir en su corazón. En ese instante, rodeados por el silencio de la sala casi vacía, los tres formaron una burbuja de amor y esperanza. Era el primer paso de un camino que se construiría día a día, con la honestidad y el afecto como cimientos, lejos de las miradas juiciosas y las intrigas que los habían acechado. La promesa de una vida diferente, más luminosa y plena, comenzaba a tejerse entre ellos, como un hilo de oro en el tapiz de su destino. Esa tarde, de vuelta en la mansión, el ambiente era diferente. Ya no había susurros ni miradas furtivas. El personal,
al enterarse de la verdad, miraba a Isabela con respeto y admiración. Alejandro la encontró en el jardín, sentada junto a Mateo. Isabela, no hay palabras para expresar mi arrepentimiento, comenzó, su voz grave y sincera. He sido un ciego, un necio, dominado por el orgullo y la desconfianza. Te humillé, permití que te lastimaran. Mateo me abrió los ojos, tú me abriste el corazón. Te pido perdón no solo por mis acciones, sino por la injusticia que soportaste. De ahora en adelante, mi prioridad será protegerte a ti y a mi hijo, y reparar el daño causado. Mereces todo el respeto, toda la dignidad y mi lealtad inquebrantable. Isabela lo escuchó, sintiendo que un peso inmenso se desprendía de su alma, la sinceridad de sus palabras resonando en cada fibra de su ser. Isabela, con los ojos vidriosos, apenas pudo susurrar: «Señor Alejandro, su perdón significa el mundo para mí. Pero lo que hizo hoy en el tribunal, al defenderme, al creer en mí, eso es lo que realmente importa. No es solo mi honor, es la felicidad de Mateo. Él es lo más valioso». Alejandro le tomó suavemente la mano. «No más, señor Alejandro e Isabela. Somos un equipo, una familia, y ahora debemos construir algo nuevo, algo que honre tu bondad y el amor que le has dado a nuestro hijo». La palabra «nuestro» resonó en el aire, un compromiso tácito que trascendía los formalismos y las viejas heridas. Era la promesa de un futuro compartido, donde los cimientos se construirían sobre la base de la verdad y un afecto genuino que había florecido en la adversidad más dolorosa. El sol se ponía, tiñendo el cielo de oro, como un presagio de los días luminosos que vendrían. A la mañana siguiente, Alejandro la sorprendió en la cocina, tomando un café. «He estado pensando en lo que dijimos ayer», empezó. «Quiero hacer más que solo pedir perdón. Quiero que tu historia, tu ejemplo, sirva de inspiración. Por eso, he decidido crear una fundación. Una fundación para apoyar a niñeras como tú, para proteger a niños vulnerables, para educar sobre el trastorno de apego, para que ninguna mujer sea juzgada por su origen o su profesión, ni ningún niño sufra la ausencia de afecto. Que tenga tu nombre, Isabela. La Fundación Isabela Rojas para el Cuidado y Protección Infantil. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar tu espíritu y tu sacrificio. Quiero que seas parte fundamental de ella». La propuesta, tan generosa y justa, dejó a Isabela sin aliento, el corazón latiéndole con una mezcla de sorpresa y profunda gratitud. Isabela sintió un nudo en la garganta. Su nombre, asociado a un proyecto tan noble, era un sueño que nunca se habría atrevido a imaginar. «Alejandro, no sé qué decir. Es demasiado», respondió, las lágrimas asomándose a sus ojos. «Pero si es para ayudar a niños como Mateo y a mujeres que solo quieren dar amor y ser respetadas, entonces acepto. Acepto con todo mi corazón. Pero quiero que sea más que un nombre. Quiero que sea un faro de esperanza, un lugar donde la dignidad de cada cuidadora sea valorada, donde cada niño encuentre un refugio de ternura. Quiero que cada peso invertido se sienta en el alma de los que lo necesitan». Su visión clara y su compromiso inquebrantable emocionaron a Alejandro, quien vio en ella no solo a la niñera de su hijo, sino a una compañera de vida, con un propósito noble. Mateo, ajeno a los detalles financieros, simplemente percibía la creciente felicidad en la casa. Ahora, sus risas eran más frecuentes, sus ojos más brillantes. Se sentía seguro, amado. Alejandro se esforzaba por pasar más tiempo con él, leyendo cuentos antes de dormir, jugando en el jardín. Isabela y Alejandro trabajaban juntos en los primeros borradores de la fundación, consultándose, compartiendo ideas. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de un calor inusual, de la energía de un hogar que comenzaba a sanar. «Papá, ¿jugamos a los coches?», preguntó Mateo un día a Alejandro, con esa naturalidad que él tanto había anhelado. Ese simple «papá» fue una melodía que resonó en el corazón del magnate, una prueba de que estaba en el camino correcto, reconstruyendo el lazo roto con su hijo. Alejandro se dio cuenta de que su vida, dedicada al control y la acumulación, había estado vacía. Isabela y Mateo le habían mostrado la verdadera riqueza, el amor, la conexión, el propósito. «El dinero no compra la felicidad, Alejandro», le había dicho una vez su madre, palabras que ahora resonaban con una verdad abrumadora.
Se sintió avergonzado de su pasado desapego, de su fría ambición, pero también se sintió agradecido por esta segunda oportunidad, por la mujer que había transformado su hogar y su corazón. Mirando a Isabela, que sonreía con Mateo en el columpio, comprendió que el amor no era una debilidad, sino la mayor de las fuerzas. Una fuerza capaz de derribar muros, de sanar heridas y de construir un futuro luminoso, muy diferente al que había imaginado para sí mismo. Una noche, mientras observaba a Isabela arrullar a Mateo hasta que se dormía, una nueva emoción floreció en el pecho de Alejandro. Ya no era solo admiración o gratitud, era amor, profundo y verdadero. Amor por su bondad, por su fortaleza, por la luz que había traído a sus vidas. Se dio cuenta de que no quería una compañera de fundación, sino una compañera de vida. Quería despertar cada mañana a su lado, verla sonreír, construir un futuro juntos, como una familia completa. Había evitado el amor desde la muerte de su esposa, encerrado en el luto y el trabajo, pero Isabela había derretido el hielo que cubría su corazón, abriendo una puerta a una felicidad que creía perdida para siempre, un anhelo que se había manifestado inesperadamente. Decidido, Alejandro planeó una cena íntima en la mansión, una noche sin protocolo, solo ellos tres. Mateo, emocionado, dibujaba en la mesa mientras Isabela lo ayudaba. Cuando Mateo se fue a la cama, Alejandro miró a Isabela, su corazón latiendo con fuerza. La mesa estaba iluminada por unas velas, y la mansión, antes opulenta y fría, ahora se sentía cálida y acogedora. Isabela, dijo, su voz un poco ronca por la emoción. Cuando te conocí solo vi una empleada. Luego, una amenaza. Más tarde la mujer que salvó a mi hijo. Pero ahora, veo a la mujer que me salvó a mí. La mujer que me enseñó lo que es el amor verdadero y la dignidad. No puedo imaginar mi vida sin ti, ni la de Mateo sin su mami Isabela. Quiero que seamos una familia, de verdad. Una familia unida, fuerte y llena de amor. Isabela lo escuchó, su corazón latiendo al unísono con el suyo. Alejandro se levantó y se acercó a Isabela, sus ojos reflejando una honestidad que nunca antes había mostrado. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo, abriéndola para revelar un anillo sencillo, pero elegante, con una esmeralda que brillaba intensamente. Isabela Rojas, dijo, arrodillándose ante ella, un gesto de humildad y amor que la dejó sin aliento. Me harías el honor de ser mi esposa, de ser la madre de Mateo, de construir una vida conmigo, una vida llena de amor, respeto y propósito. No te ofrezco solo mi fortuna, sino mi corazón, mi lealtad y la promesa de un amor incondicional. Quiero que seamos un hogar, para Mateo y para nosotros. Quiero una vida contigo, la mujer que le ha devuelto la risa a mi hijo y la luz a mi alma. Isabela sintió que su mundo giraba, que su sueño más íntimo se hacía realidad. Isabela, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, no dudó un instante. Sí, Alejandro. Sí, quiero ser tu esposa. Quiero ser la madre de Mateo y construir una vida contigo, exclamó, extendiendo su mano para que él le pusiera el anillo. Cuando la esmeralda brilló en su dedo, sintió que un nuevo capítulo, lleno de esperanza, comenzaba. Alejandro se levantó y la abrazó con una fuerza que le quitó el aliento. Un abrazo lleno de amor, de gratitud, de la promesa de un futuro juntos. Era el abrazo que antes había sido prohibido, ahora bendecido por la verdad y el amor. La mansión, testigo silencioso de su sufrimiento, ahora celebraba su unión, llenándose de una alegría que ninguna cámara podría haber predicho, un amor que había superado todos los obstáculos. Al día siguiente, Mateo fue el primero en enterarse de la gran noticia. Isabela y Alejandro lo sentaron en el regazo de ambos. «Hijo», dijo Isabela, «ahora seremos una familia para siempre. Tu papá Alejandro y yo nos vamos a casar». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Y serás mi mami de verdad?», preguntó con una ingenuidad que derritió sus corazones. «Sí, mi amor, tu mami de verdad». «Siempre», respondió Isabela, abrazándolo con fuerza. Alejandro se unió al abrazo, sintiendo la pequeña figura de su hijo entre ellos, el centro de su nueva unión. Era un momento de pura felicidad, una promesa cumplida. Mateo, con sus risitas, selló su aprobación, y el futuro se dibujaba con colores vibrantes, lleno de la calidez que siempre había anhelado en su hogar. La boda fue íntima, sin la ostentación que caracterizaba a los Altamirano.
solo los más cercanos, algunos amigos de Isabela, don Ramiro y, por supuesto, Mateo, quien llevó los anillos con una seriedad encantadora. Isabela lució un vestido sencillo, pero radiante, su sonrisa iluminando la pequeña capilla. Alejandro, conmovido, la miró con una adoración que ya no ocultaba. Sus votos no hablaron de fortuna o estatus, sino de amor incondicional, de compromiso, de la promesa de construir un hogar lleno de valores y ternura. Te amo, Isabela, con cada fibra de mi ser, y prometo ser un buen padre para Mateo, y un esposo, leal para ti, hasta el último de mis días, dijo Alejandro, su voz quebrada. Era la unión de dos almas que, contra todo pronóstico, habían encontrado la felicidad, forjando un lazo irrompible. Después de la ceremonia, regresaron a la mansión, que ahora era verdaderamente su hogar. Mateo corría por los jardines, feliz, llamando a mamá y papá con total naturalidad. Isabela y Alejandro, tomados de la mano, lo observaban con una paz que nunca creyeron posible. Los días pasaron en una dulce armonía, cada uno descubriendo la alegría de la vida familiar. Isabela ya no era solo la niñera, era la matriarca de un hogar lleno de amor. Alejandro, por fin, encontró la plenitud que sus millones nunca le habían dado, una riqueza emocional que sobrepasaba cualquier cálculo. Era la viva imagen de un cuento de hadas moderno, donde la bondad triunfaba sobre la malicia y el amor encontraba su camino, incluso en los rincones más inesperados de la opulencia. 5 años después, el bullicio alegre de la Fundación Isabela Rojas para el Cuidado y Protección Infantil era una melodía constante en todo el país. Lo que empezó como un gesto de reparación se había transformado en un verdadero movimiento social. Las oficinas centrales, antes el frío despacho de Alejandro en uno de sus rascacielos, ahora bullían con la energía de decenas de profesionales, psicólogos, educadores y trabajadores sociales. La visión de Isabela, apoyada por la inmensa capacidad de gestión de Alejandro, había florecido, convirtiéndose en un referente nacional. Ya no era solo un nombre, era un símbolo de esperanza, un faro de dignidad para miles de mujeres y niños que, sin ella, habrían seguido atrapados en el ciclo del abandono y la injusticia. La semilla plantada con dolor había crecido hasta convertirse en un árbol frondoso que daba sombra y fruto a quienes más lo necesitaban, cambiando vidas en cada rincón. La fundación había abierto centros de capacitación en varias ciudades, ofreciendo programas gratuitos para niñeras, enseñándoles no solo técnicas de cuidado infantil, sino también a defender sus derechos, a reconocer su valor y a no permitir que nadie las humillara. Además, se habían creado programas de apoyo psicológico para niños en situación vulnerable, muchos de ellos con trastornos de apego, inspirados en la historia de Mateo. Miles de niños habían encontrado un refugio seguro, una voz que los escuchaba, un abrazo que los consolaba. Las historias de éxito se multiplicaban y la prensa, que antes había denigrado a Isabela, ahora la presentaba como una heroína nacional, un ejemplo de resiliencia y bondad. Cada sonrisa de un niño, cada abrazo sincero, era una confirmación del propósito de su vida. Mateo, ahora un niño de 8 años, brillante y seguro de sí mismo, era la prueba viviente del éxito de la fundación. Hablaba de sus padres con un amor inmenso, llamando a Isabela mamá y a Alejandro papá con la misma naturalidad. Su trastorno de apego era un recuerdo lejano, sustituido por la seguridad de un hogar lleno de afecto. Solía visitar los centros de la fundación con sus padres, jugando con los otros niños, compartiendo su alegría. A menudo se le veía acurrucado en el regazo de Isabela o corriendo de la mano de Alejandro, una imagen de plenitud que llenaba de orgullo a sus padres, quienes habían aprendido que la verdadera riqueza no se contaba en bienes, sino en el amor incondicional que compartían. La familia que habían formado era el testimonio más hermoso de que el amor lo conquista todo y que las heridas del pasado pueden sanar. Alejandro e Isabela, por su parte, seguían tan enamorados como el primer día. Su amor, forjado en la adversidad y la redención, era un pilar de fortaleza para su familia y para la fundación. Solían trabajar juntos, compartiendo sueños y desafíos, sus manos entrelazadas,
una imagen de unidad y complicidad. Alejandro, el magnate antes frío, era ahora un hombre cálido y empático, cuyo éxito se medía en la felicidad de su familia y el impacto positivo de su legado. Isabela, la humilde niñera, se había convertido en una líder inspiradora, una voz para los que no la tenían, sin perder nunca la humildad que la caracterizaba. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Isabela una vez a Alejandro. Él la miró a los ojos y sonrió. Solo de no haberte amado antes, pero cada error nos trajo hasta aquí, a esta felicidad. No cambiaría nada. Este es nuestro paraíso, nuestro hogar. Su mirada, llena de amor, era la respuesta más elocuente. En la pared principal del centro de la fundación más grande de Ciudad de México, se erigía una placa dorada con la inscripción Fundación Isabella Rojas, donde el amor verdadero no necesita cámaras para ser visto. Debajo, una foto enmarcada. Isabela, Alejandro y un Mateo sonriente, sus manos unidas, sus ojos brillando con una luz de esperanza. Esta imagen, capturada sin vigilancia, con una espontaneidad que hablaba por sí sola, era el verdadero King, retrato de un amor que había trascendido todas las barreras. Un amor que había nacido del prejuicio y el dolor, para convertirse en un faro de inspiración. El abrazo, antes prohibido, ahora era el símbolo de una familia unida, de una vida plena, de un legado que transformaba el mundo. Una sonrisa, un abrazo y un corazón sanado a la vez. Su historia era el testimonio de que, a veces, las verdades más importantes no se encuentran en las sombras, sino en la pura y sencilla luz del afecto más humano.